la ecuación de ingresos. Sí, Juan, pasa. Es decir, todo esto surge, no es simplemente una cuestión de investigación, que son cosas muy simpáticas de física, de matemática, de inteligencia artificial. Esto tiene como objetivo que las corporaciones que antes de este mundo de Big Data Analytics tenían una curva de ingresos, la que fuese, como la verde, en cada momento uno tiene hallazgos con los propios datos de la organización y seguidos por las preguntas que fueron hechos por los expertos de la organización, que pegue un salto cuántico en la ecuación, que perturbe la ecuación de ingresos. Y esto es obviamente es aspiracional, que en cada momento que uno descubre algo, ya sea vía control de los gastos o generación de ingresos, uno solo a través del conocimiento y el dato genere, sin ninguna inversión adicional, ingresos en la compañía. Ese es el core del analytics. Sí, Juan. Bueno, y el proceso es casi obvio, es el proceso de la investigación que se hacía claramente en las universidades, pero llevado a la corporación. Es decir, a partir de la clásica frase, identificar un dolor, que básicamente es un problema de negocio, que puede ser chico o enorme. Acá no hay problemas ni grandes ni chicos, solo hay problemas, ¿no? Con ese problema, ¿qué hace uno primero? Junta a los expertos del área, por eso mucho de esto de Machine Learning está como revalorizando a la ingeniería y revalorizando a los expertos de las distintas áreas de la compañía, porque Machine Learning solo, sin expertos, no suele funcionar. ¿Y eso qué genera? Uno tiene que pensar, pensar y pensar en el problema. ¿Qué tiene ese problema? Y en el caso puntual de Oil and Gas, a diferencia, por ejemplo, de la banca, acá hay muchísimos primeros principios de ingeniería, no solo hay datos, sino hay cosas que yo sé que alguien estudió en algún momento y que siguen ciertas leyes. Entonces, este pensar y pensar muchas veces es rescatar ecuaciones de la ingeniería que estaban tiradas en el piso. ¿Para qué? Para empezar a ver de ese montón de soluciones que pueden surgir, cuál es la implementable en el mundo corporativo y en mi caso particular, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué se hace? Se construye un prototipo, bueno, ya es el otro lo típico, ¿no? Se construye un prototipo, se prueba, se miran los resultados, y en el caso que sean afirmativos o positivos, se hace una aplicación, se industrializa. Porque todo conocimiento que no se industrializa en la organización no sirve, es una curiosidad. Inclusive, si yo implemento algo y no lo llego a implementar, tengo que entender el resultado para que la organización sepa que aunque no es el momento de aplicarlo, ya fue descubierto, que aumente la base de conocimiento de la organización. Sí, Juan. Bueno, y básicamente, ¿qué es? Como decíamos antes, como un resumen. Esto resuelve nuevos problemas, pero sobre todo viejos problemas, pero que con nuevas tecnologías. Es decir, en realidad, cuando uno dice inteligencia artificial, o dice analytics, o habla de big data, en el fondo lo que quiere resolver son problemas, y la mayoría son viejos. Pero para que antes no se podían resolver. Hoy con las nuevas tecnologías se puede resolver. ¿Y por qué ahora se puede resolver? Porque ahora puedo usar todos los datos de la organización. Es decir, aquí llamo todos los datos. Hoy tengo datos que están en los reportes, y ya los tengo y los uso. Pero hay muchísimos datos en la organización que no están industrializados y no tienen reportes. Uno tiene que ir a rescatar esos datos que están tirados y muchas veces sirven. Y después algo mucho más importante. ¿Qué datos me dicen los primeros principios que yo debería tener? No tengo. ¿Y cómo hago para conseguirlo? El típico caso que no tiene que ver con la industria, pero que tiene que ver con Google, por ejemplo, que es un poco el paradigma de todo este mundo nuevo digital. Google un día dijo, quiero filmar todas las calles del mundo. Ese dato no lo tenía. ¿Y qué tenemos que hacer? Y muy simple, tenemos que tomar un autito con una cámara y sacar ese auto por todas las calles del mundo. Es decir, este ejemplo capaz ridículo, grotesco, me sirve a mí para llevar a mi organización, es decir, hoy no hay límites para intentar generar nuevos datos que no tengo y que pueden ser disruptivos en la toma de decisiones de mi organización. Y por último, obviamente, lo que decía antes, rescatando el talento de la organización. De las compañías que ustedes representan, nadie sabe más de esa compañía que ustedes. No hay nadie que vaya a saber más de lo que sucede dentro de la organización, que son los miembros de la misma organización. Entonces, rescatar ingeniería, geología y los expertos de distintos niveles. ¿Para qué? Para que combinados con la gente de analytics y de automatización o sistemas, empiecen a resolver problemas. Es decir, acá no hay genios, acá no hay un oráculo, no es que viene un data scientist que es genial y me resuelve todos los problemas. Estos son equipos que se conforman y empiezan a desmenuzar los problemas y resolverlos. Sí, Juan. Y acá, digamos, ¿por qué estamos hablando de que es tan importante esto? Es decir, ¿cuáles son los problemas viejos? Si tiene un problema viejo, por ejemplo, capaz no aplica a ustedes, que capaz tienen más electrosumergibles o BES, pero por ejemplo, en el mundo del biomecánico, supongamos una carta dinamométrica que
todos ustedes la conocen, tanto la de superficie como la de fondo, es lo más cercano que uno está a lo que sucede en un pozo que tiene capaz 2.000 o 3.000 metros. Si un pozo generara 6 golpes por minuto, en 1.440 minutos que tiene un día, solo un pozo me generaría 8.640 cartas de superficie. Si yo lo llevo a 100 pozos, al número que quisiera, ¿qué va a pasar? O en un solo día, 100 pozos me llevaría por 2 a 1.600.000 cartas de superficie. Y uno me puede decir, sí, pero ¿para qué quiero? Yo puedo ver una por día, ¿para qué quiero ver todas las del día? Y bueno, Google querría. ¿Por qué? Porque a lo largo del día, si yo quiero pasar a empezar a optimizar lo que le sucede a mí, quiero tener control total y censal de mi organización, yo ya tengo que recurrir a nuevas tecnologías para resolver este que es un viejo problema, es decir, ¿qué le pasa a mi pozo? Y esto aplica obviamente tanto para PCP, para cálculo de emergencia, para reemplazar tal vez sensores que son muy caros a través de datos o estimar caudalímetros virtuales, perdón, de vez. Bueno, todo esto se lleva lo mismo. Se puede llevar. Hoy la tecnología me permite, y los primeros principios, resolver problemas que siempre tuve, pero que ahora puedo empezar por lo menos a aproximar a responder. Pasa, Juan. Bueno, y esto es un resumen muy rápido, como para dar un corte a esto, es, si uno se pone a ver el oil and gas como su compañía, desde la exploración hasta la estimación de reservas, optimización de perforación y de completación, optimización de la producción, manejo de las intervenciones, cuantas veces tenga que intervenir un pozo en las condiciones que fuesen, y las facilidades, todas las baterías y todo el mundo que rodea las instalaciones que rodean en todo esto, detrás de ellos hay decenas o centenas de preguntas que todas esas tienen un modelo asociado. En este caso pongo simplemente algunos simples. Un análisis sísmico, y sí, claramente lo han dicho siempre. Bueno, pero ya de hace muchos años, y siempre aparecen nuevos, hay nuevos modelos para poder empezar a interpretar en forma automática o facilitar como una segunda mirada lo que ve el experto, datos que tal vez pueden pasar por la cuestión de matemática que no se logra ver en la visualización, o análisis de reservorios, o en el caso de volumetría, como decía, en los caudalímetros virtuales, o qué sé yo, en el drift, cuando estoy haciendo perforaciones, cómo me estoy desviando. Bueno, hay un montón, todo eso hay un montón de modelos matemáticos detrás, ni hablar de fallas, ¿no? Tanto fallas para BES, para PCP, para bombeo mecánico, modelos que me permiten a través de un montón de variables poder predecir el tiempo restante de vida o el tiempo al evento. Bueno, hoy empieza, y aparte no solo, perdón, esto del tiempo de vida, sino también entender cuáles son las causas o más probables por las cuales, o prácticas que hacen que un pozo en cualquiera de sus formas falle más habitualmente. Ni hablar también de inyección, en las relaciones de mapping, de cómo afecta una inyección por capa a cada uno de sus pozos vecinos. Bueno, donde uno quiera ver, hay un problem solving, hay una metodología de resolver problemas, con la aspiración de controlar la operación, como decíamos en su momento, cuando yo asesoré muchos años en telefonía o en red, de una visión 360 y end-to-end de todo el proceso, para poder industrializar soluciones y acumular conocimiento experto en la organización, que eso es fundamental, aprender qué pasa. Y todo eso teniendo en cuenta que la calidad del dato y que haya una única fuente de verdad. Uno muchas veces va y hay 10 datos de producción, hay 10 distintas formas de interpretar un resultado, una variable. Bueno, esto también lo que tiende a llevar es que haya una única fuente de verdad, como dicen los americanos, y tratar de controlar que el dato que viene, ver la consistencia que tiene. Cuando es manual, cuando no es manual, si cambió, si es consistente, si está dentro de los valores admisibles. Bueno, es todo este proceso y utilizando que hay simplemente número alguno. Primeros principios, solamente ingeniería. Ingeniería me refiero a toda la parte de modelos matemáticos simbólicos que representan los sistemas de reservorio y todo el proceso de producción. Machine Learning, que vamos a ver 2 minutos a qué se trata Machine Learning para poco venderlo, pero a su vez desmitificarlo, ni hablar de investigación operativa, text mining, y bueno, y obviamente la visualización y todo ese tipo de cosas. Esto lo que trata de resumir es un poquito de qué es, en todas dimensiones de la organización, inclusive acá no lo menciono, pero hasta en capital humano o recursos humanos, en legales. Por eso es text mining. Hay muchísimas cosas que empiezan a juntarse de analytics, no solo en la parte de operaciones, sino también en la parte de recursos humanos, por ejemplo. Bueno, dicho eso, pasa Juan. Bueno, y ahora voy a contar rápidamente, para aquellos que no sepan, hacer un mini resumen de lo que es la inteligencia artificial. Hay 4 enfoques, básicamente, que lo que pretenden es actuar humanamente, actuar racionalmente, pensar humanamente y pensar racionalmente. Es decir, estos son los 4 enfoques que hay.
Más allá de que esto es una cosa que muchas veces se habla, sí, la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano, qué va a pasar y qué sé yo, que las máquinas van a tomar vida. Bueno, todo eso hoy está no solo re lejos, es que es prácticamente imposible, porque hoy, en el año, siendo las, no sé, diciembre del año 2023, no se sabe cómo funciona el cerebro humano. Entonces, si yo no sé cómo funciona el cerebro humano, muy difícilmente se pueda programar o esperar que, van a ver por qué, que la inteligencia artificial aprenda a reemplazar a una persona. Ahora, para que actúe humanamente, y obviamente ya está sucediendo hace muchos años, las cadenas de producción, la robótica, todo eso ya está sucediendo. Claramente que muchísimas tareas de inteligencia artificial van a ser reemplazadas y ya están siendo reemplazadas. Ahora, ese miedo de que la inteligencia artificial, como en las películas, ese tipo de cosas, no solo que es casi disparatado en este momento pensarlo, sino que no está ni siquiera en vista de que suceda. Pasando estos enfoques, vamos a ver un poco más detalle, es decir, pasa Juan. Cuando hablamos de dentro de la inteligencia artificial, hay un campo que es Machine Learning, que es la máquina aprende. ¿Qué es básicamente? Cuando yo tengo un equipo, un agente que está tratando de actuar humanamente, una de las dimensiones es cómo interacciona con el ambiente y cómo aprende por ejemplos. Es decir, Machine Learning, cuando dentro del mundo de inteligencia artificial, hace referencia de cómo se aprende por ejemplos. Y el ejemplo más típico es cuando yo tengo un chiquito de 4 o 5 años y va creciendo y yo le voy mostrando, ese es un árbol, ese es un nogal, ese es un pino, y así siguiendo. Después de mostrarle 4, 5, 10, 15 ejemplos, capaz viene un álamo y le muestro, ¿qué es ese árbol? Y me dice, es un árbol. Perdón, ¿qué es eso? Un árbol. Ahora, el chico no tiene la más remota de lo que es un árbol. Solo, por ejemplo, sabe reconocer la forma. Eso es lo que hace la dimensión de inteligencia artificial en el ambiente supervisado. Es decir, hay tres tipos de inteligencia artificial en la dimensión de máquinas que aprenden, que es supervisado, no supervisado y reforzado. Ustedes cuando vengan proveedores a ofrecerle inteligencia artificial, generalmente lo más probable es que le ofrezcan la dimensión supervisada. ¿Qué básicamente el supervisado es? Se llama supervisado porque van a tener una base de datos, un dataset, que tiene un montón de variables explicativas y un target que alguien le enseñe. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Lo que hacía la vieja regresión que ustedes estudiaron en Excel. En Excel o con el Solver o con cualquier resolvedor Solver que resuelva modelos de ajuste cuadrático o lo que fuese. Ese es supervisado. La diferencia está con los viejos modelos de regresión, que estos son infinitamente complejos. Tienen lo que se llama en términos de Machine Learning una capacidad infinita de aprender. Y entonces ahí viene todo el mundo de Machine Learning. ¿Cómo hago para usar estos algoritmos, pero que aprendan, no memoricen? Entonces, tenés Machine Learning, tenés supervisados. No supervisados, ¿cuándo son? Cuando vos no tenés un target que aprender. No tengo la más remota, tengo un dataset, no tengo historia del campo, qué sé yo, de telemetría, de lo que fuese, no sé qué preguntarle. Y lo que hace el supervisado, el no supervisado, es solo tratar de entender cómo son las relaciones entre los datos, cómo están asociados, están cercas, se forman clustering, puedo reducir la explicación de variables. Ya no aprende un target, ya no aprende el tiempo a la falla, ya no aprende si una carta es un golpe de bomba de fluido, ya no aprende cosas que yo le puse a aprender, la típica regresión o clasificación. El no supervisado solo aprende estructura de la base de datos. Y la tercera, que es la glamorosa, es la que realmente todo el mundo piensa que habla de inteligencia artificial cuando realmente no es esa la que le venden a las empresas, el reforzado es cuando yo tengo un sistema que le enseño a comportarse con interacción con el ambiente, y el típico caso es para hacerlo digamos, muy urbano, es la máquina que limpia el piso la La aspiradora, aspiradora. Sí. aspiradora manual que prueba. Ese es un típico caso donde esa aspiradora tiene sensores, tiene un funcional que le dice, acciona cada vez que recibas información del ambiente, procesar y responder. Y cuando responde, el ambiente le vuelve a responder y ella corrige en función del funcional que tiene, que por ejemplo aspira al máximo y rompete lo menos posible, no te golpees. Bueno, ese reforzado, que es la típica interacción, no es la inteligencia artificial que estamos nosotros acostumbrados a ver en las compañías. Inclusive el chat GPT, que está tan de moda, cae en esta categoría donde en el supervisado. ¿Por qué? Porque la gente de OpenAI ha gastado cientos de millones de horas de web para aprender probabilidades condicionales de textos que están ligados unos con otros. Es decir, no deja de ser una superfunción increíble que tiene cientos de millones de parámetros
que aprendió que a cada pregunta, secuencia de palabras que acompaña la pregunta, la web le enseña que tiene que responder esta lógica. En el fondo es muy parecido a lo que hacía Markov allá en el año, cuando no había ni siquiera luz, como es la secuencia condicional de palabras. Obviamente que es una maravilla, ¿no? Pero es una evolución extraordinaria de las viejas cadenas de Markov. Pero bueno, pero no deja de ser dentro de este mundo el mundo supervisado. Dicho esto, Juan, pasa un poquito. Bueno, Sí, y esto Martín, simplemente, el único tratemos de objetivo es... acelerar un Sí, perdón. poquito, por favor, que estamos atrasados. Me apuro, sí, perfecto. Esto simplemente, rápidamente, es lo que le decía. Cuatro objetos. Un dataset, Juan, voy acá a la izquierda, un dataset. Un algoritmo. Estos algoritmos, ¿qué son? Habrán escuchado hablar de redes neuronales, árbol de decisión, vector support machine, bueno, un montón de algoritmos de matemática. Que lo único que hace, uno le va a dar un target, que es una de las variables del dataset, y va a tratar de encontrar una relación funcional que explique el target con la función, minimizando un error. Es decir, esto es, más allá de que algunos no recuerden, no es mucho más que mínimos cuadrados ordinarios llevado a la locura. Es decir, Machine Learning supervisado no es mucho más. Llevado a la locura, los mínimos cuadrados ordinarios que uno podía haber hecho en la facultad, pero obviamente sin respetar ninguna de las leyes que requerían mínimos cuadrados, y aparte, mucho peor, no importa ni si es lineal, no lineal, bueno, llevado todo esto a la locura, y tanto con target que pueden ser binarios como reales. ¿Cómo pasa, Juan? Esto obviamente trata de ser una cosa muy rápida. Y esto es lo último que voy a decir de este tema porque es fundamental. ¿Y qué promete Machine Learning? Machine Learning lo único que promete es que, dado un dataset de lo que fuese, tiempo la falla, por ejemplo, todas las variables que uno puede poner y el target de las roturas reales, lo que aprenda el algoritmo que yo haya usado, lo único que me garantiza, primero, no me garantiza que va a aprender. Nada me garantiza que va a aprender. Lo que me garantiza es que lo que haya aprendido, cuando yo le ponga otros datos X, me lo va a poder hacer, va a poder generalizar de la misma manera. Es decir, no va a haber memorizado, pero nunca me garantiza que me va a aprender el problema. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces yo escucho que se habla de inteligencia artificial como algo mágico, que viene y me resuelve todo. No, no es así, y lo digo yo que la amo la inteligencia artificial, pero no hay que decirle que hace cosas que ella misma no dice que hace. Dicho esto, pasa, Juan, rápido. Por último, bueno, otro gran tema es cajas negras, inteligencia artificial, en general son cajas negras. Me resuelve el problema, es como el chiquito, me resuelve, es un árbol, no es un árbol, pero tiene la más remota porque es, idea por qué es. Entonces eso también, muchas veces en oil and gas, entender por qué pasan las cosas es importante. Por eso es clave mezclar inteligencia artificial con modelos de primeros principios, para entender y tener un modelo basado en conocimiento. ¿Pasa, Juan? Y por último, rapidísimo, porque no digo, me está apurando, porque hay razón. ¿Cómo conforma esto dentro de la organización? Bueno, dentro de las corporaciones muchas veces hay áreas de data science, de analíticas, que tiene que tener claro que tiene que hacer un montón de cosas que muchas veces no suceden. Por ejemplo, hacer las preguntas correctas. ¿Esa pregunta la hizo alguien? ¿Estoy respondiendo, estoy inventando un problema o alguien se lo estoy contestando? Se hace el seguimiento de estas preguntas. Bueno, hay un montón de cosas que que no sucede muchas veces. Porque, ¿qué pasa? Vienen personas que no son del sector, están entusiasmados para aplicar todos estos modelos matemáticos y es más importante el algoritmo que resolver un problema. Entonces, en esto es clave que cuando armen sus áreas o tengan claro que estas áreas tienen que estar acompañadas de la gente del negocio. No pueden ser solo matemáticos y físicos que resuelven el problema. Dicho esto, Juan, pasemos rápido. Bueno, esta simplemente, cuando ustedes escuchen Big Data Analytics, es el juego de juntar Big Data con Analytics. Big Data, dos palabras, para aquellos que no sepan qué es Big Data. Big Data surge en el año 2006, cuando Yahoo y Google, en forma paralela, trataron de resolver el problema de la lentitud de procesamiento. ¿Cómo se procesaba antes? Aquellos que han programado una vez, todo en forma secuencial. Bueno, cuando vino el mundo de Internet era imposible que suceda eso. Y empezó a aparecer, ¿cómo hacemos para procesar 700.000, 100.000 millones de web o de texto? No había forma. Entonces, ¿qué crearon? El procesamiento en paralelo. En el 2006, Yahoo primero y después Google crearon lo que se llamó Hadoop y MapReduce, que es una forma de procesar en paralelo. Entonces, si yo proceso en paralelo, es muy sencillo. Se corre el peligro del volumen, de la variedad, de la velocidad y veracidad. Es decir, a mí me dabas hace 20 años 100 gigas y era un problema enorme procesarlo, 100 gigas. Hoy me das 5 petas y no es un problema.
¿Por qué? Porque puedo escalar esto a través del procesamiento en paralelo. Puedo poner 100 computadoras en paralelo. Que no es el caso de oil and gas, porque realmente los volúmenes son grandes, pero todavía el poder computacional convencional sirve. Pero esta combinación de Big Data, porque a veces también en tiempo real, por ejemplo, yo te digo 100 megas no es Big Data, pero 100 megas aplicado en 10 milisegundos es Big Data. Entonces, la combinación del tiempo con el volumen ha surgido que hoy con la capacidad de procesar en paralelo, hoy se combine el mundo de negocios, el mundo analítico con el mundo de informático de Big Data. Y forma esta palabra. Listo, Juan, avanzamos. No, bueno, y eso que acaba de comentar Martín está bueno, porque a pesar de que, por lo menos en el oil and gas, no nos hemos encontrado con Big Data propiamente dicha, teras de información diariamente siendo generados, ya seguramente les ha ocurrido. Hay muchos procesos que se venían haciendo quizás con planillas Excel, que hasta hace un tiempo quizás funcionaban bien. Hace unos años quizás alguien empezó con una planilla que le pegaban datos y hacían tablas dinámicas que combinaban con otra planilla y tenían un reporting que iban monitoreando los años. Y de repente quizás se dieron cuenta que tenían, no sé, desde el año 2010 hasta el 2020 en una planilla y llegó el año 2021 y querían volver a extender ese análisis y ya la planilla estaba andando muy lenta y ya incluso a veces no se podía abrir y entonces el Excel empezó a quedar chico y empezaron a tener la necesidad entonces de seguir haciendo esos análisis e incluso venía gente nueva que tenía ideas nuevas y quería meter nuevos cálculos y ya el Excel no estaba dando abasto. Y el Excel es una herramienta espectacular, es súper valiosa, pero hoy en día, con toda la telemetría, con todos los datos de sensores que llegan del campo en tiempo real, bueno, empezamos a tener la necesidad de implementar nuevas tecnologías para poder procesar esa información y poder hacer todos los cálculos que el negocio requiere. Todo lo que dijo Martín recién, modelos de tiempo a la falla, modelos de optimización de la producción, modelos de optimización de la inyección. Si vos querés hacer todo eso junto, todos los días, todo el tiempo, para todos los pozos, bueno, ya es un volumen importante y entender que existen tecnologías que pueden manejar eso, hacen la diferencia hoy en día. Hoy el petróleo, la industria petrolera y de la producción es muy rentable, va a seguir siendo rentable, pero se ve obligada a seguir compitiendo con el resto en ser eficiente también. Ya no se pueden dar el lujo de no ser eficientes. No digo que antes no lo hayan sido, pero hoy entender cómo manejar el dato y tener información rápida y poder actuar de manera precisa en donde tienen que actuar, hoy es un diferencial en las empresas. Y el mundo está yendo hacia esto. Eh, Siguiendo con este hilo, les queremos contar cómo nosotros, un ejemplo concreto, ¿no? Ustedes después lo podrán explicar de la manera que más les parezca. Nosotros hace tiempo ya que desarrollamos software. Martín en particular tiene mucha experiencia en implementación de modelos matemáticos y de machine learning. Y junto con el equipo de Plata hemos desarrollado una plataforma que lo que hace es consolidar un montón de modelos que hemos ido desarrollando en distintas etapas de nuestra carrera profesional con distintas empresas. Las hemos ido consolidando en una única plataforma que permite justamente conectarse a todos los datos de la organización y poder ir implementando distintos tipos de módulos. Por ejemplo, de producción, curvas de declinación de pozos, fallas en bombas, control de la producción, la declinación, dentro del mundo de inyección, lograr consistencia entre los datos que a veces, por lo menos en la historia que hemos visto nosotros en Argentina, los datos de inyección suelen venir muy, no sé, no quiero llamarlo desprolijos, ¿no? Pero poco estandarizados. Entonces, lograr la consistencia entre distintas fuentes para entender exactamente qué es lo que está pasando con un pozo. Un ejemplo es en qué capa se está inyectando. Nunca no está bien claro eso. Hay un Excel por ahí o un Word que hizo la contratista y un PDF. Bueno, entonces, esta herramienta lo que intenta es trabajar en la consolidación de esa información para tener bien claro qué está pasando en cada momento para cada pozo. Perdón, Juan, para Cada oportunidades de workover, sí, por ejemplo, bueno, en Argentina está permitido la fractura, pero tanto los pulsados como la combinación de fracturas por capa, cómo son la primera línea de inyección, dónde hay oportunidades de hacer justamente workover para mejorar la optimización. Bueno, todo eso que parece sencillo cuando uno va a buscar esa información que es enorme y muchas veces hasta iterada, es todo un tema.
y sobre todo que es la consistencia, ¿no? Entonces, a eso hace referencia Juan, ¿no? Perdón. Y por supuesto, lo más desafiante acá, que es algo que seguimos trabajando, esto es un proceso que sigue avanzando, no está terminado, ¿no? Es cómo logro la interacción entre el mundo de optimización de producción y el mundo de mantener la inyección estable en los caudales que nosotros queremos. Porque, en definitiva, acá el desafío y el valor está en la producción. Pero la producción, si ustedes, no sé cómo es los campos en Ecuador, pero si están estimulados por secundaria, bueno, la inyección de agua es un factor clave que permite que la producción se mantenga e incluso que aumente cuando se ejecuta de manera eficiente y precisa. La idea, por supuesto, es tener una visión integral de la operación. Idealmente hasta soñamos con un yacimiento virtual, un yacimiento que en la realidad están pasando cosas, en la realidad hay bombas que están recibiendo corriente eléctrica, bombas electrosumergibles que tienen 200 etapas, levantando fluido de profundidades de 2000 metros, pasando por cañerías hasta una batería. Todo eso está pasando en la realidad y uno, a través de los sensores y de los datos estructurales de los pozos que tienen que estar disponibles, uno puede simular en tiempo real lo que está pasando en ese yacimiento. Y en función de tener esa simulación, uno puede entonces entregarle al supervisor barra ingeniero diagnósticos en tiempo real también, e incluso recomendaciones basadas en el conocimiento experto. Martín, hace un rato, para tratar de conectar todo con todo, ¿no? Machine Learning y lo que es inteligencia artificial es muy valioso cuando uno quiere entender un problema que es de mucha complejidad. Si uno tiene que, por ejemplo, ver un ejemplo tonto, ¿no? Si uno tuviera que predecir el tiempo que tarda una manzana en caer desde mi ventana al piso, y uno no va a hacer experimentos y va a tomar tiempos y va a hacer un modelo de Machine Learning para eso, porque hay una ecuación física que lo describe, la ecuación de la gravedad. En el petróleo pasa muchísimo esto también. Cuando uno tiene que inferir una producción, cuando uno tiene que simular el punto operativo de una bomba electrosumergible, cuando uno tiene que ver el estado en que está operando en el motor, si está dentro de los límites del fabricante, hay muchas ecuaciones y No, es que heurísticas te pongo un que ejemplo, están... Juan, un Sí, ejemplo que explique y que refuerce lo que vos decís. Por ejemplo, ¿por qué se usa inteligencia artificial con una imagen? Porque una imagen, sí, yo no puedo hacer un modelo matemático de una imagen. Es decir, yo cuando me saco a mí mi cara y esa cara tiene, supongamos, 512 por 512 de píxeles, cada píxel en sí mismo es la función determinística de mi cara. Y yo no tengo una forma de calcular eso. Entonces, ahí sí Machine Learning es imbatible. Por eso se usa tanto en imágenes, el reconocimiento de caras. En cambio, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Nosotros hicimos un modelo que, más o menos con más de 230.000 cartas geométricas, hemos estimado cada una de las topologías que son desde golpe de bomba, golpe de fluido de distinta intensidad, suave golpe de bomba, cartas llenas, válvulas viajeras, pérdida de válvula fija, interferencia de gas, estiramientos, fricción, un montón de temas. Bueno, eso lo hemos hecho con un modelo matemático topológico, donde hemos estudiado de cientos de miles de cartas y hemos hecho una función que casi comete poquísimo error para predecir un diagnóstico de una carta. ¿Y con eso qué hemos hecho después? Hemos enseñado una red neuronal para que aprenda etiquetada, porque si la red neuronal no está etiquetada, no aprende nada. No tiene la capacidad de aprender. Ahora, ¿qué pasa? La red neuronal no tiene la capacidad, ni aún dado las etiquetas, de alcanzar la precisión que tenía el modelo matemático. En resumen, los primeros principios matan a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es maravillosa cuando no hay primeros principios. O cuando o hay algo. cuando, claro, o cuando otro ejemplo que se me ocurre, complementando, es el mapping o la conexión entre inyectores y productores. Yo para entender el contexto, en Ecuador hay mucha estimulación secundaria de producción, para saber si estamos hablando de un ejemplo que se sientan identificados. ¿Alguien quiere contestar? En general, pregunta, ¿se hace producción por secundaria? Sí, Juan. No en todos, pero sí. Y es una Ok, necesidad, pero se hace. ok, porque un ejemplo, una aplicación concreta y muy frecuentemente solicitada es, yo inyecto agua en mis pozos inyectores,
he hecho algún ensayo de trazador químico o radioactivo y sé que están conectados con ciertos productores, sé que este inyector afecta a ciertos productores, pero no tengo la idea concreta de cuánto está afectando. Yo sé que meto agua y sale agua por el otro lado, y por el otro pozo no sale y ese sale un poco menos. Bueno, ese tipo de preguntas donde uno quiere simular o quiere entender, si yo meto 100 barriles de agua en un pozo, ¿por dónde aparecen? ¿Dónde se registra el mayor impacto? Ahí seguramente hay ecuaciones físicas que describen el flujo de agua a través del reservorio y por la porosidad y la diferencia de viscosidades con el fluido, pero quizás es muy complejo eso. Quizás hay Exacto, demasiadas incertidumbres en los datos. Ese es un ejemplo donde quizá Machine Learning sí aplica. Porque ¿sabes qué? Mira, exacto. no puedo explicar todo el problema, no sé cómo explicarlo, tengo una idea de cómo explicarlo, O no, pero creo o que está Machine Learning subespecificado, o está explicado, pero también. en realidad está explicado a nivel teórico, pero no a nivel práctico, no concretamente. En este campo, ¿qué datos tengo? No, está tan lleno de estimaciones que tengo más ruido que la señal. Entonces, claramente lo que dice Juan es así. Es una complementación de ambos mundos, ¿no? Y en el caso puntual de oil and gas, tiene la bendición de que está gobernado por un montón de principios por eso hay carreras que estudian geología, es decir, todo eso ha facilitado un montón la producción. De hecho, antes que exista Machine Learning. O dicho esto, Juan, avanzó un poquito porque estamos por el tiempo medio cortado. No, y eso, pero acá ya estamos en la parte final que es un poquito más práctica. Esta parte está buena. Porque la primera parte era una introducción general a Machine Learning, inteligencia artificial. Ok, ahora estamos hablando de petróleo, ¿no? Y cómo eso se relaciona. Algo que hemos escuchado mucho también es, que Martín lo mencionó, es esta idea de ahora Machine Learning, ahora usa un modelo, te piden así en general, ¿no? Usa un modelo para tal cosa, desestimando totalmente la experiencia de años de ingenieros y de carreras universitarias que se han dedicado a explicar el fenómeno, cuando en realidad se complementan perfectamente. La idea es complementarlos acá. La idea es que el experto de la organización participe en el desarrollo de los modelos, transmita su experiencia y, por supuesto, valide los resultados. Acá no va a venir, como dijo Martín, un data scientist que te va a mostrar su título de computer science y que no sé qué, y que sabe, tiene experiencia y te va a meter 5 modelos estaqueados y te va a decir todas palabras bonitas y que confunden y te va a dar un modelo que te soluciona el problema. No, no, acá la idea es que esto es un proceso iterativo en la que el experto participa y el experto valida. Y el que hace el modelo es su trabajo estar ansioso por recibir el feedback del experto para ajustar el modelo de manera, como dije, iterativa. Bueno, y a partir de eso, Este, por eso, porque de nuestra experiencia de varios años trabajando codo a codo con una gran organización petrolera argentina, juntando toda esta información de expertos, a resolver un montón de modelos, hemos dicho, bueno, mira, ¿cómo llevamos esto a la realidad? ¿Cómo tratamos de resumir toda esta cantidad de modelos, situaciones, a que sirva día a día y que se vea cada pozo como una acción de la bolsa, ¿no? Es decir, ¿cómo hago para que yo todo día veo, che, este pozo, ¿está rindiendo lo que yo espero? ¿Qué le está pasando? ¿Me está dando un aviso este pozo? Bueno, y todo eso lo llevó a hacer lo que hemos llamado este sistema experto de monitoreo, ¿no? Y si quieres, Juan, pasó un poquito como para que empiecen a ver concretamente un poquito más abajo lo que estamos hablando, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Vos tenés este ciclo. Esto es el típico ciclo del fluido, o como quieras llamarlo en una oil and gas. Tenés pozos, tenés baterías, pías, bueno, más allá de las configuraciones son todas muy parecidas. Pero estos son todos agregadores. Sí, Juan, así, pero te estoy interrumpiendo. no, no, dale, dale, sigue con esta parte. Bueno, no, simplemente digo, detrás de cada pozo de esos, yo puse bombeo mecánico porque somos, no sé, porque es más linda la figurita, ¿no? Pero en esencia, detrás de todo hay un montón de pozos, ¿no? Y cada uno genera ese flujo, ese tsunami de ceros y unos, que hoy, volviendo a lo que hablamos antes, como haría Google, me permite ver qué le está pasando todo el tiempo. Y todo ese tsunami de datos viajan a través de telemetría de distinta complejidad hacia centros acumuladores de datos, donde me permite, a partir de ahí, empezar a responder las preguntas de negocios. No hay preguntas simples. Acá no hay preguntas simples. No, todo lo tiene que ser de NASA. No, yo quiero saber, no, no. La gran complejidad está compuesta de pequeñas simplicidades o de evidencias, de cosas muy evidentes, ¿no? Entonces, todos los modelos, ese tsunami de datos, me permite a mí empezar a contestar preguntas de las más variadas, ¿no? Si pasa, Juan.
Esto es importante lo que está diciendo, porque antes el campo, ustedes lo sabrán bien, antes prefiero por ahí hace unos años, y muchos campos siguen siendo así, el pozo se perforaba, se lo dejaban dando, y quizás había una radio que transmitía si el pozo paraba, y nada más. No había mucha más información. El supervisor que estaba por ahí en la base estaba ciego de lo que realmente estaba pasando en el pozo. Y hoy cada vez más se empieza a incorporar telemetría en cada uno de los pozos, sin importar el sistema de extracción. Y esa telemetría viaja, perdón, viaja y está disponible para ustedes, para que la usen. Acá el secreto está en cómo hago uso de esa enorme cantidad de información que me está llegando, que es imposible mirarla todos los días, todo el tiempo por una persona. No estamos hechos para eso. Entonces acá es cuando aparecen estas herramientas tecnológicas. En particular, lo que nosotros hacemos es, tomamos este campo, tomamos los datos de telemetría que se guardan en las bases de datos de sus propias empresas y armamos modelos, acá está muy resumido esto, ¿no? Tenemos modelos en Python donde procesamos esa información, la limpiamos, generamos consistencia Perdón, Juan, y aplicamos. Python, para aquellos que no sepan, porque capaz todos lo conocen, hoy en el mundo de la programación, que se ha democratizado un montón, el Excel de los 90 es el Python actual. El Python es un lenguaje de programación científico que está inundado de cientos de miles de librerías científicas que permiten prácticamente resolver cualquier problema matemático de la complejidad que sea a través de librerías que uno simplemente instala. Y ese, cuando habla de backend, es eso. A las preguntas de negocio que ustedes hacen, hay un backend que resuelve esencialmente ese problema, estructuralmente lo resuelve. Y lo va a mostrar en un frontend, ¿no? Para que se interactúe con la organización, ¿no? Les tiro grandes palabras, ¿no? Backend para Python, para procesamiento de datos. React es un framework dentro de JavaScript para armar aplicaciones frontend. Esa es la parte visual con la que el usuario interactúa. Y justamente acá está el usuario, que son ustedes, quizá, o un supervisor de campo, que recibe la información del procesamiento que se realiza e interactúa en el campo para cerrar el ciclo. Y esto está continuamente iterando para Es decir, justamente tenés lograr un una gran optimización. hermano. Hay un gran hermano que mira todos los días los pozos bajo el criterio que fijó la organización, no arbitrario, sino que la organización, los expertos, dijeron, yo quiero que me avises cuando pase esto y esto. Y si ves algo distinto, también avisamos. Es decir, hay Bien. toda una modelación de preguntas de negocio, de tendencias, volatilidad, bueno, ahí va a ir el caso, ¿no? Que todo eso se programó y dijo, mira, todos los días mírame los pozos, porque aparte no solo optimiza en función de lo que quiso esa organización, capaz ustedes quieren otra cosa, no tienen los mismos parámetros que esas organizaciones que tienen otro tipo de KPIs, tienen distintas tecnologías de producción. Pero Vamos a aparte, mostrar algunos para ejemplos, poder... perdón, Martín, porque estamos justo de tiempo, estamos un poquito Mm, justito de tiempo. mm, Le voy a mostrar algunos ejemplos de esto que estamos diciendo, ¿no? De qué significa una aplicación con estos modelos por detrás. Este es un ejemplo donde, por ejemplo, en la aplicación que hemos desarrollado nosotros, se presentan los pozos del campo ordenados de mayor prioridad a menor prioridad. Tenemos todo un criterio de ranking por categoría, oportunidad y riesgo. Y en este caso, por ejemplo, esta operadora estaba muy interesada en inferir el caudal de cada pozo y presentar alertas ante variaciones. Esto para que quede claro, no era esto un ejemplo, pero cuando decimos inferir el caudal es, la operadora va a hacer un ensayo en algún momento determinado y hasta que no hace otro ensayo, a menos que tengas un caudalímetro instalado, estás ciego del caudal. Pero vos tenés variables con las cuales podés llegar a inferir lo que está ocurriendo. Justamente lo que intentamos hacer es eso, es interpolar el caudal entre puntos de ensayo. Y otra cosa importante es el nivel de fluido, lo que también llamamos la sumergencia del pozo. Yo puedo ir a hacer un ensayo de nivel con un sonolog, por ejemplo, y tener una foto en un momento puntual de la altura del líquido. Ahora, ¿qué pasó después de que me fui? Porque sabemos que bajo nivel de líquido genera fallas, alto nivel de líquido es una oportunidad perdida de obtener más producción. Entonces, un poco el objetivo también de generar estas dos variables en tiempo real, todo el tiempo, desde los sensores de campo, es ayudar a la operación a que todos los días sepa lo que está pasando con el pozo. Les voy a mostrar otro ejemplo de otra aplicación. Bueno, perdón, es la misma aplicación,
ya a nivel de pozo, podemos entrar en el detalle individual de un pozo para ver la producción inferida o ver la sumergencia del pozo, ver cómo va variando y algunas otras variables importantes. Tableros, que eso es importante también, porque una cosa es la persona que opera la aplicación y que va después a tomar una decisión con el pozo, pero en otra altura, no es altura la palabra, pero en otra dimensión está también la gerencia, que necesita reportes, que necesita entender, bueno, no, quizás no a nivel de pozo individual, pero ¿cuántos pozos de mi campo están en alarma? ¿Cuántos pozos de mi campo están en oportunidad de producir más? ¿Cuántos pozos están en riesgo? ¿Cuántos pozos tengo parados esperando intervención? Bueno, esas son todas preguntas que empiezan a surgir cuando uno empieza a analizar estos datos y empiezan a hacerse preguntas de, che, en mi organización está mal visto, por ejemplo, que la sumergencia de un pozo esté por debajo de los 200 metros. Pongo un número. Y de repente cuando empezás a calcular estas cosas, decís, pero tengo un montón de pozos por debajo de 200 metros entre ensayos de nivel. Pero están operando bien. Entonces, ¿era 200 metros mi límite? ¿Lo mantengo? ¿Lo subo? ¿Hay algo que estoy haciendo mal? Empiezan a surgir un montón de inquietudes que challengean y obligan al proceso a iterar y a revisar lo que uno está Claro, perdón, haciendo. Juan. Lo que yo remarcar acá es, nos pasa muchísimo que cuando hablamos de este tipo de cosas, yo digo, levanto el capot de la organización y empiezo a ver, y veo que le falta aceite al auto, es decir, o veo otras cosas que nadie se alertaba. Porque cuando empezás a ver los datos con detalle, empezás a ver que hay cosas que no eran como vos pensabas. O por lo menos los datos no dicen eso. No sé si no te das razón, pero si uno tiene telemetría es porque cree en esos datos. Si esos datos no responden a la verdad, estoy gastando plata en telemetría o estoy leyendo algo que no me sirve. Bueno, esto también es analytics. Es empezar a usar para enterarse de lo que dice Juan. Porque si no, estoy creyendo que pasan cosas que no suceden. Sí, Juan, por favor. Diego, tengo 2 slides más de tiempo. Sí, igual después cualquier cosa podemos seguir individualmente con el que quiera. Pues, esto, la idea es contarle un poco el panorama de este mundo de analytics, contarle la primera parte, que es la más importante, como de inteligencia Sí, artificial, y Pero contar Diego, es que aplicaciones rápidas. sí, Sí, culmina por tratemos de rápido. terminar. Sí. listo, rápidamente. Recién dijimos producción inferida. Les quiero mostrar ejemplos reales, ¿no? De pozos en los que se quiso inferir la producción. Fíjense que acá me está costando verlo porque está muy chiquito. Acá, bueno, está muy chiquito esto quizás. Pero acá ven que acá hay unas estrellitas. Por ejemplo acá, por ejemplo acá y por ejemplo acá. Estas estrellitas son ensayos de producción, básicamente. Son realmente el valor de fluido producido por un pozo en un momento de tiempo determinado. Las curvas azules son la interpolación, básicamente, y el modelo que determina el caudal real, el caudal real no, el caudal inferido en cada momento de tiempo. Fíjense que en este caso y en este hubo un aumento de régimen de pozo y el modelo que hace aumenta su caudal proporcionalmente por lo que aprendió y en este caso es muy notorio porque fíjense que da perfecto con lo que la estimación con lo que el ensayo luego dio unos días después. Esto es simplemente un balance de masa que hicimos en una batería que tenía muchas electrosumergibles para las cuales habíamos hecho este análisis. Y fíjense, o sea, ¿qué quiere decir esto? Teníamos creo que 60 electrosumergibles que aportaban a una batería. Se estimó el caudal inferido de las 60 electrosumergibles todos los días durante un periodo, creo que acaso 3 meses o 2 meses, y en la curva verde lo que hace es sumar el caudal de todas esas electrosumergibles, caudal inferido, modelo, y el azul es el caudal real con un caudalímetro en la batería. Entonces, fíjense cómo podemos comparar lo que daba la suma de producciones calculadas, si se quiere, virtuales, con lo que llegaba realmente a la batería. Entonces, esto es el tipo de cosas que uno quiere ver, ¿no? Uno quiere ver que si yo inferí una producción que tenga coherencia con lo que está llegando a la batería. Y lo mismo con sumergencias, y con esto termino, con alturas de líquido. Estos son ejemplos también para 3 sistemas de extracción donde se estimó la sumergencia y en particular se hizo para pozos que tenían sensores instalados en fondo. Tomamos ejemplos particulares como para ver qué tan bueno era el modelado. Y fíjense que el azul en este caso es el sensor de fondo en cada uno de ellos y el naranja era la sumergencia estimada. Es muy loco, es muy impresionante ver cómo el modelo, a medida que pasa el tiempo, puede replicar muy bien, bastante bien, el comportamiento del sensor real. Con esto ya termino. Hay ejemplos de tiempo a la falla también.
pero me parece que vamos a dejar un espacio para poder contestar algún tipo de preguntas, si quieren. Sí, muchas gracias, Martín y Juan. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Lo vamos a hacer de manera bastante rápida. Así es que, por favor, si levantan la mano. Yo les hago una pregunta, si no, ¿alguien está aplicando algún tipo de analytics en su organización? Pueden ¿Alguien se responder anima con...? si alguien. No, al menos, no, al menos por acá no todavía. Ok. Bueno, sabemos que esto en Ecuador es un tema nuevo y por eso la relevancia de esta presentación. Les ruego que vayan respondiendo esa encuesta que tiene 4 preguntas y mientras tanto, si alguien quiere, igual puede intervenir con alguna pregunta aprovechando la presencia de nuestros expositores. Perdón, yo les hago preguntas entonces, me interesa entender. ¿Alguien se encontró con el problema de que están usando planillas Excel, por ejemplo, o algo similar, y les está quedando chico? ¿Alguien siente que no puede expresar todo lo que tiene ganas de hacer, pero porque le faltan las herramientas relacionadas a estos temas, ¿no? Analytics. Colegas, ¿sí están viendo ahorita la encuesta? ¿Pueden ver la encuesta? Ustedes, Juan Martín, ¿la ven? Yo no. A ver. Sí, Sí se ve la encuesta. Sí, yo la veo, sí, sí, se ve. Okay. Es anónima la encuesta, obviamente no vamos a saber cuál es el origen de las respuestas, pero sí creemos importante si es que nos ayudan para poder nada más compartir los resultados. Ok, en todo caso, lo que les quisiera proponer es que si necesitan, si desean tener una versión resumida de esta presentación, simplemente me escriban un mail. Ustedes ya tienen mi mail mi mail de Plata Energy y a vuelta de correo yo les estaría enviando una versión resumida de esta presentación, la cual obviamente la pueden circularizar internamente a sus distintos niveles organizacionales. Sin más, yo les agradezco por la presencia, espero que haya sido de utilidad, agradezco a los expositores y seguramente estaremos en reuniones ya individuales con cada una de sus empresas, donde podemos dedicarle el tiempo que amerita, que se merecen, para identificar los problemas, identificar las necesidades y plantear una solución a través de Data Analytics. Muchísimas gracias por su atención. Un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias a todos por Muy- escucharnos, muy amables. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, buen día. Max. Sí, no, quería hablar Sí, con todavía. Juan y Martín, pero ya creo que se fueron, así que los conecto por otro lado. No te preocupes, gracias. Ya Sí, salgo. chao, chao. Chao.